Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Según el estudio cuantitativo de opinión sobre la situación social y política de Ecuador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC en relación con la gestión de la crisis sanitaria generada por la pandemia, 7 de cada 10 ecuatorianos consideran que el gobierno nacional podría haber evitado muertes, contra solo 1 de cada 4 que cree que se está haciendo todo lo posible para afrontar la crisis. Predomina un clima de sensaciones mayoritariamente negativas sobre la situación nacional. 32,7% incertidumbre, 23,8% manifiesta sentir angustia y 17% enojo. La gestión de gobierno de Lenín Moreno registra una evaluación casi unánimemente negativa entre los ecuatorianos y ecuatorianas, con un 83,4% de desaprobación, mientras que un 11,8% aprueba. Siete de la mañana con 43 minutos, 7 con 43 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el legislador de la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz. Con él vamos a hablar de varios temas en el ámbito político, pero yo quisiera comenzar, legislador Muñoz, con una evaluación suya respecto a esta aprobación que hizo ayer la Asamblea Nacional del proyecto de ley anticorrupción que viabiliza algo que espera el gobierno con ansias, como es el desembolso de $2.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional. Finalmente, ¿qué aprobó la Asamblea? ¿Cuál es su evaluación al respecto? Buenos días, le acompañamos Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Licenia, buenos días. Alexis, buenos días a toda la gente de Pichincha que puede escuchar, ver este programa. Un abrazo fraterno. Diría que la evaluación es positiva, pero tampoco entusiasta de mi parte, Licenia. Lo que se ha podido es aprobar un conjunto de reformas al Código Integral Penal para fortalecer las medidas contra la corrupción. Entre estas están temas como, por ejemplo, poner un informe previo de la Contraloría en los contratos públicos, que no exista una sustitución de penas cuando, es decir, me refiero a prisión preventiva, el uso de grillete cuando temas de corrupción se tratan, que pueden ser medidas importantes, pero que si no son, digamos, concebidas en conjunto, junto con política pública, junto con, si usted quiere, formación a nivel de las escuelas, de los colegios, de la propia sociedad, el comprometimiento de los medios de comunicación y junto con los operadores de justicia para que tengamos verdaderamente una justicia independiente que aplique bien esa ley. Lo que terminará pasando o lo que puede terminar pasando, no es nuestro deseo, Licenia, pero aquí sí le hablo un poquito incluso como sociólogo, lo que puede terminar pasando es lo que desde la colonia ha marcado la historia de este país, ¿no es cierto? Esa famosa frase, echa la ley, echa la trampa, nos deja ver que no, la solución de los problemas no está solamente en tanto tengamos leyes más duras, leyes mejores, más cantidad de leyes, sino cuando se aborda el problema en su conjunto. Y termino tal vez con esta idea. ¿Cómo podemos combatir la corrupción si cuando se habla de corrupción, determinados interesados solo les preocupa la corrupción pública, que hay que desterrar, pero cuando hay que hablar de la privada, de eso sí no topan? Ojalá salga en la entrevista y le voy a plantear un tema, Licenia. En la ley de extinción de dominio, por ejemplo, que también estaría por votarse, nosotros incorporamos, ahora último, fue una incorporación que yo había pedido, ventajosamente tuve el apoyo de la mesa y se incorporó el tema de que, por ejemplo, quienes tienen su casa, ¿no es cierto?, donde viven, donde desarrollan su vida privada, no registrada en el cantón de donde viven, no a su nombre, sino, por ejemplo, a nombre de una sociedad, registrada esta sociedad en paraísos fiscales. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay alguna presunción que tiene que ser investigada por los entes de control? Yo creo que sí, hemos incorporado en eso, pero le diría que ahí sí se les borró la sonrisa a varios, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de la corrupción y el tema de la transparencia, Licenia, tienen que ser enfocados, si me permite, en una lógica de 360 grados.
formación y cambio de cultura y de valores, ¿no es cierto? La sociedad tiene que ser intolerante con la corrupción, tanto la pública como la privada. Debemos, digamos, rechazar al funcionario público que está dispuesto a recibir una coima, así como debemos rechazar al privado que está dispuesto a darle. Debemos tener leyes con las reformas que hemos hecho el día de ayer, pero también y finalmente operadores de justicia para que esas leyes se apliquen con justicia. Esto parece una suerte de tautología, un juego de palabras, pero es así. Si no tenemos una justicia justa, permítame seguir en ese juego de palabras, ¿cómo lo podemos hacer? Así que hemos dado un paso, pero es, digamos, un tema más de los muchos que tienen que hacerse en una dinámica de 360 grados para combatir la corrupción. Buenos días, asambleísta Pavel Muñoz. Absolutamente con esto que usted señala, tiene que haber una aplicación además integral en su conjunto de todas estas medidas, porque además por leyes y por organismos creo que al Ecuador no le hace falta. El problema es aplicarlas, ¿no? El problema es aplicarlas. Pero adicionalmente a eso, yo sí quisiera un análisis suyo, asambleísta, con respecto de el posicionamiento que ha tenido este concepto y este discurso, el discurso y el relato de la corrupción durante toda esta etapa, ¿no? Porque ha servido para estigmatizar, ha servido para perseguir y ha servido también para condicionar, como es este caso. O sea, necesitamos que venga el Fondo Monetario Internacional para que les diga a los ecuatorianos qué es lo que tenemos que hacer y qué tipo de leyes anticorrupción tenemos que aprobar, ¿no? Yo sí quisiera ahí una reflexión suya sobre la política, el discurso contra la corrupción y la aplicación también de estas normativas. Alexis, buenos días, un abrazo. Me parece una pregunta muy, muy importante que también saca, si usted quiere, ese lado más de sociólogo con el que puedo responder este elemento, pero es de vital importancia, de vital importancia. Y yo le diría dos ideas previas, Alexis, antes de entrar al tema más de fondo de lo que usted está preguntando. La primera, yo diría que hay que ser intolerantes, digamos, contra la corrupción, ¿no es cierto? No se puede admitir la corrupción, ni la pública ni la privada. No soy necesariamente de usar estas frases, pero la voy a usar para simplemente darle fuerza a mi argumento. A la corrupción no hay que cortarle las uñas, a la corrupción hay que cortarle las manos. Así de claro, así de enfático. El segundo elemento, Alexis, yo coincido con usted, es vergonzoso incluso que dentro de los acuerdos en materia económica con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno con actitud lacaya tenga que poner materia legislativa, ¿no es cierto?, para que le desembolsen una plata. De un gobierno que se ha endeudado el doble de lo que se endeudó el gobierno de Rafael Correa. Si es que ellos criticaban falsamente la deuda contratada con Correa, ¿no es cierto?, ahora se han endeudado el doble. Y decirle a un organismo de crédito que que se compromete a aprobar esta legislación en materia, si usted quiere, anticorrupción, entre comillas, me parece que también es vergonzoso. Así que estas dos ideas de arranque. A la corrupción no hay que cortarle las uñas, hay que cortarle las manos, y es vergonzoso que un gobierno tenga que tener una política, una propuesta anticorrupción dictada por el Fondo Monetario Internacional, que es un banco que presta plata a los países. Ahora bien, lo que usted señala es de fondo, Alexis, por dos razones. En los años 90, incluso unos representantes de la extrema izquierda en ese momento señalaron y sacaron un libro que tenía un argumento importante. La corrupción es utilizada, manoseada, mangoneada, porque todo mundo está en contra de la corrupción. Y como todo mundo está en contra de la corrupción, Alexis, lo que está bien, entonces determinados actores la mangonean, la utilizan, la manipulan para sus propósitos políticos. Por eso es que en los años 90 la corrupción se decía es del Estado. Cuando se decía que es del Estado solamente, ¿qué tesis estaba detrás de Alexis? El hecho de decir el Estado no solamente es ineficiente, sino que es corrupto, por lo tanto hay que privatizar las empresas públicas. Y esta era la tesis de los años 90. ¿Qué pasa hoy, Alexis? Y aquí yo voy a ser enfático. Hay gente que de esto hace un discurso populista y yo en lo absoluto. Yo voy a hacer lo contrario. Mi plena solidaridad con los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Total solidaridad. Porque en el discurso casi fascista que han generado ahora último, han construido en el funcionario público una suerte de enemigo y paria social. Y esto es inaceptable, Alexis. Que hay médicos que no tienen ética profesional, claro, pero no los médicos del país, ¿no es cierto?, son corruptos. Hay banqueros, ¿no es cierto?, que son unos ladrones, los ha habido, pero no todos los banqueros son unos ladrones.
¿Hay casos de corrupción en lo público? Sí, pero no todo servidor ni toda servidora pública es corrupta per se. Pero en el discurso que han generado, Alexis, han generado un enemigo social, un paria. Ahora, yo me pongo en los zapatos, yo también soy un funcionario público, da casi vergüenza, ¿no es cierto?, decir que uno es funcionario público, porque no faltará aquel que le diga, entonces este vive de la plata del resto, entonces este es un corrupto per se. ¿Por qué? Porque generaron un discurso casi fascista, Alexis. La palabra burocracia incluso, ¿no? Ha sido estigmatizada y ha sido, transgredida en su real significado. Es casi mala palabra, Alexis, es casi mala palabra. ¿Por qué? Porque tienen sus propósitos políticos. Despedir a gente y sacarle a la calle, decir que es gente, ¿no es cierto?, que entonces está en temas de corrupción para debilitar la acción del Estado, privatizar las empresas públicas como ya se había hecho, ¿no es cierto?, decir que son, gente puramente ineficiente que hay que botarle a la calle. Y esto, el daño que nos hace como sociedad, Alexis, es fundamental. ¿Acaso no son burócratas los médicos que hoy enfrentan la pandemia? ¿Acaso no son burócratas los maestros y las maestras que hoy educan a los niños? ¿Acaso no son, incluso digamos en este que es un medio público, no hay supuestos burócratas, entre comillas, ¿no es cierto?, que están informándole al país? Por favor, un poquito de respeto a la gente que además hace una tarea fundamental, comprometerse con lo público, informar desde un medio público, curar la salud desde un hospital público, ¿no es cierto?, educar a nuestros hijos desde una escuela pública. Así que, Alexis, esa me parece una pregunta central para decir que una cosa es luchar contra la corrupción y todos estamos de acuerdo. Otra cosa es que estos politiqueros de última que hemos tenido en estos 3 años hayan utilizado la corrupción para generar un discurso de xenofobia, de racismo, de estigmatización contra los funcionarios públicos y contra el Estado. Y eso tiene que ser profundamente rechazado. Pavel, ¿cómo va a quedar el tema de extinción de dominio? ¿Se han solucionado esos vicios de inconstitucionalidad que habían advertido varios legisladores? ¿Está previsto ya un día en que se va a convocar a votación, tomando en cuenta que ustedes hoy comienzan una vacancia legislativa? Licencia, también es un muy buen tema porque es una ley sobre la que hay que discutir mucho. Es una ley sobre la que hay que discutir mucho. Y déjeme hacerle, si quiere, de manera muy breve, una especie como de recorrido de qué pasó con la ley. La ley, cuando fue presentada, Licenia, caía, desde mi punto de vista, en este andarivel que yo llamo de populismo penal, muy conectado con la anterior, ¿no es cierto? Como supuestamente todos los políticos son corruptos, entonces hay que perseguir a todos los políticos. Falso. Yo me reivindico como un político honesto. Y hay muchísimos políticos y políticas en el país que son honestas. No se nos ponga en un solo saco, ¿no es cierto?, por los casos que puede haber habido de corrupción, no solamente en los últimos años, sino en la historia nacional. Entonces, este es un elemento. ¿Qué pasaba entonces con la ley en su inicio, Licenia? Tenía inconstitucionalidades, tenía elementos duros y fuertes para combatir la corrupción, ¿no es cierto? Que bueno, si es que así fuera, pero también tenía, Licenia, violaciones a las garantías, si usted quiere, que le deben asistir al ciudadano y al debido proceso. ¿Qué hemos logrado, Licenia, en el trabajo de la mesa? Le digo porque yo soy parte de la mesa. Y yo he insistido mucho en esto, que haya una ecuación y un equilibrio. Seamos duros para sancionar los temas, ¿no es cierto?, de extinción de dominio. Y expliquemos con la ciudadanía qué es extinción de dominio. Mire, el Código Penal, Licenia, va sobre la persona, sobre Juan Pérez, ¿no es cierto?, presuntamente o acusado de narcotráfico, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta ley? Esta ley va sobre el departamento que se compró Juan Pérez, ¿no es cierto?, con plata que proviene del narcotráfico. No va sobre la persona, sino que va sobre los bienes. Pero de todas maneras hay que generar la ecuación. Entonces, ¿qué ecuación creo que hay hoy día, Licenia? Tenemos una ley que pone herramientas jurídicas fuertes, duras, para que si un bien, una inversión, una casa, un departamento se compró con plata proveniente de actividades ilícitas, se pueda quitar esa plata, ese departamento, esa casa, esta vaya al Estado y así se restituya socialmente lo que la sociedad pudo haber perdido. Pero ahora tenemos también garantías que se están respetando ya con más énfasis, ¿no es cierto? No puede violentarse el principio de debido proceso ni de inocencia. Nadie, Licenia, es culpable por una simple presentación de denuncia. Tiene que hacerse un proceso y haber una sentencia para poder juzgarlo. Hoy está esto en la ley. Y finalmente cierro diciéndole que yo siento que hay 3 tipos de críticas a la ley. 1, los que no han leído y hablan cualquier cosa. 2,
los que han leído conocen del tema y si tienen algunas preocupaciones sensatas sobre inconstitucionalidades o si usted quiere violación al debido proceso, hay que seguirlas analizando. Y tres, ahora están preocupados los del sector privado, que son número uno para hablar de la corrupción pública, pero ahora que yo incorporé, por ejemplo, ese artículo que en definitiva va también a explorar corrupción en paraísos fiscales, se les borró automáticamente la sonrisa del rostro y ahora dicen que es una mala ley. Así que, ¿qué es lo que va a pasar, Licenia? Deberemos tener una convocatoria para votación de esta ley. Y yo digo, si la ley puede mejorarse, que se mejore. Pero si ahora están asustados algunos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver a qué obedece su susto. Y finalmente un tema. Lo que sí no puede pasar, lo decía Alexis también, es una ley que sea utilizada para la persecución política. Y aquí sí yo nuevamente voy a sacar mi beta de sociólogo y le diría, para mí el problema no es la ley, pero esta sociedad está preparada para esa ley. Si lo que vamos a terminar es auspiciando una sociedad de denunciólogos, que hay muchos en el país, ¿no es cierto?, que hacen una denuncia fácil, sin sustento debido, entonces sí habrá que cuidar, ¿no es cierto?, que sea una ley que sirva y no una ley que agrave los problemas que ya tiene el país. En el último tramo de la entrevista con Pavel Muñoz, queremos abordar temas también vinculados con la coyuntura política. Ayer hubo novedades en materia electoral, asambleísta Pavel Muñoz, una nueva impugnación presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del binomio Arauz-Rabascal, esta pugna, este choque de poderes entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral, y la intromisión también de la Fiscalía, que ahora ha hecho una consulta para ver si es que puede abrir o no procesos investigativos en contra de los consejeros y de los candidatos. ¿Cómo ve usted este panorama preelectoral, este proceso que está lleno de opacidad, lleno de irregularidades y que a los ecuatorianos finalmente no termina de darnos certidumbre sobre lo que va a ser el proceso electoral tan importante que debemos vivirlo el 7 de febrero? Alexis, permítame contestarle con mayúsculas, con negrita y con subrayado. Es una vergüenza lo que vivimos. Es una vergüenza. Este cruce de criterios y de competencias entre el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la metida de mano que en su momento hizo la Contraloría, esta consulta que usted ahora dice de la Fiscalía, es una vergüenza para el país. Alexis, estoy abriendo en mi otra computadora, veía la fecha. El 24 de junio de este año escribí en un portal argentino que se llama Nodal un artículo que dice, ¿es posible en Ecuador un escenario político como el de Bolivia? Y decía yo en ese artículo, sí es posible. ¿A qué me refiero, Alexis? Que en definitiva, fíjese qué es lo que pasó en Bolivia. Dieron un golpe de Estado auspiciado por la OEA. Pusieron a una presidenta de facto que terminó siendo una señora fascista. Y se quedaron un año en el poder, ¿no es cierto?, haciendo lo que les dio la gana. Me disculpan que les conteste indignado, pero eso es lo que pasó. Y ahora aquí, ¿acaso no están queriendo plantear una extensión de las elecciones? Debe haber sido agosto, septiembre, Alexis, Licenia, cuando, y creo que fue noticia en este medio, la señora María Paula Romo en ese momento decía, bueno, habrá que ver si es que acaso hay que extender un poco las elecciones, preocupada por COVID. En julio, en agosto, preocupada por COVID, ese momento sobre lo que podía pasar en febrero. Ya estaban alertando. Yo hace 5 días le he mandado, todavía no tengo respuesta, una consulta al ministro de Finanzas y Economía y Finanzas para que me diga, ¿ya pasó o no pasó la plata? Y finalmente, lo que usted decía, Alexis, hoy es 16 de diciembre, faltan menos de 2 meses para las elecciones. Deberíamos tener la papeleta. ¿Cuál es la papeleta, Alexis? ¿Con qué vamos a ir a votar? Deberían ya estarse imprimiendo las millones de papeletas que vamos a necesitar, ¿no es cierto?, para que los ecuatorianos nos pronunciemos en urnas. ¿A quién le interesa este asambleísta Pavel Muñoz? ¿Quién está detrás de que todo esto se entorpezca, de que se obstaculice el proceso electoral, de que no sea un asunto regular, un trámite regular como lo hemos vivido en años anteriores? Veo varios actores, Alexis, que en el caos quisieran pescar a río revuelto. Uno, ¿acaso esto no puede ser útil para ese candidato, ¿no es cierto?, que está bajando, pero como en resbaladera en las encuestas, ¿no es cierto?, ya no sabe de dónde sostenerse? ¿Acaso esto no es útil para que el gobierno se quede un tiempo más y viabilice su política de privatizaciones? ¿Acaso esto no es útil para quienes desde el 24 de mayo deberán empezarle a dar la cara a la justicia? Así que puede haber aquí muchísimos interesados en que eso suceda, Alexis. Habrá que tener mucha atención. Pero le quería decir una cosa adicional. No
son estas instituciones, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, ¿no es cierto?, estas que están ahora en el conflicto, las que provinieron del Trujillato y la transitocracia, no le dijeron al país que con la consulta popular se firmaba la paz mundial, se acababa el calentamiento, global y Ecuador pasaba a ser Suiza. No son estas las instituciones que provinieron de Trujillato, que dijeron que ya básicamente ahora sí el Ecuador pasaba, digamos, a ser un país institucionalizado, un país como los países nórdicos. Insisto, Alexis y Licenia, con mayúsculas, con negrita y con subrayado, es una vergüenza lo que está pasando. Quieren extender las elecciones, eso es absolutamente claro, y creo que la sociedad tiene que decirle que al morenovirus sí le vamos a vacunar, y le vamos a vacunar democráticamente, haciendo que se respeten las elecciones el 7 de febrero para que la gente pueda votar por quien quiera, pero que pueda votar, ¿no es cierto?, para que este desastre se acabe. Asambleísta Muñoz, no estamos siendo demasiado extremistas en el sentido de que se puedan postergar las elecciones, tomando en cuenta que dentro del propio Consejo Nacional Electoral hay voces ya. El mismo señor Verde Soto salió ayer al paso de las declaraciones del señor Pita, que decía que se podía extender la convocatoria a la primera vuelta, pero que la posición y otras fechas que son inamovibles se van a mantener. Más tarde el señor Verde Soto dijo que ya se van a mandar a imprimir las papeletas, que eso no tiene por qué variar porque comenzarían por las otras dignidades que se eligen en febrero de 2021, y que al último se enviarían las de los binomios presidenciales, y que las fechas de las elecciones no se van a mover. No estamos haciendo no sé, un incendio de algo que todavía no ocurre. Licenia, yo quiero que usted tenga razón y no quiero yo tener razón. Al final del día, créame que quisiera apostar con usted un cafecito y quiero que usted me gane. Y quiero que usted me diga, le dije, Pavel, ¿no es cierto?, tal vez aquí se estaba exagerando. Créame, sinceramente, como ecuatoriano, quiero que usted me gane esa apuesta. Pero si yo le gano, Licenia, ¿no es cierto?, no estamos apostando, digamos. Yo le invito a un minero liofilizado si usted me gana, vea. No estamos apostando, pero le voy a invitar a un cafecito, o quiero que usted me invite a un cafecito para poder seguir conversando. Espero que esto termine para la anécdota y que no se termine cumpliendo, Licenia, porque sería nefasto para los ecuatorianos. Pero también creo que aquí el adagio popular es piensa mal y acertarás, ¿no es cierto? Hay muchos indicios para eso, Licenia. Insisto, recuerde, ya hablaron de que no había la plata, ya decían que querían suspender. El discurso en ese momento de María Paula Romo es el que no, la fecha que no puede moverse es la del 24 de mayo, porque ahí constitucionalmente y el 14 tiene que haber cambio, el 14 de mayo de asamblea y cambio el 24 de mayo de presidencia, pero querían mover las fechas. Pero le voy a poner un ejemplo, Licenia. Si solo se movería una semana o si solo se movería 15 días sin afectar la fecha del 24 de mayo, ya le dan un golpe de muerte a la credibilidad y la legitimidad del proceso, ¿sí? ¿Ya? Yo creo que si ya se fijó la fecha del 7, tiene que ser el 7, con todos los resguardos, con la bioseguridad necesaria, con digamos, los cuidados para la democracia. Pero ¿usted no cree, Licenia, que le haría muy mal al ambiente ya crispado que hay en el país, este ambiente de duda de todo, que digan, no, ahora se pasa al 14 de febrero, insisto, con que muevan una sola semana, así no afecte la fecha del 24 de mayo, para la legitimidad y la confianza sobre el proceso electoral, yo creo que sería un golpe de muerte? ¿Podría ser un causal de nulidad de las elecciones, mover estas fechas? De juicio político quizás a los consejeros. Todo este relajo asambleísta. Es que fíjese lo que está pasando. Yo creo que lo que está pasando es un relajo. A ver, el Tribunal Contencioso le dice, ¿no es cierto?, a ver, Consejo Nacional, entonces usted actúe. Ellos dicen, yo no sé, le mandan a la Corte Constitucional. Es decir, es un conjunto de trabas. Licenia no se ha convertido en noticia, pero debería ser escándalo, no solo noticia, antes de ayer. Se presentó una nueva impugnación al binomio de la esperanza de Andrés Arauz, Carlos Rabascal, pero ya por Dios, la vez anterior le permitieron a un señor que no tiene nada que ver con una fuerza nacional, ¿no es cierto?, que presente una impugnación. Entonces, Licenia, si sumamos, esto es como el chiste, ¿no? Escena A, escena B, ¿cuál es el nombre de la obra? Aquí lo que tenemos es, escena A, proscripción política a la Revolución Ciudadana. Escena B, la sentencia que sacaron, ¿no es cierto?, Flash contra Rafael Correa. Escena C, usted tiene el tema de no inscribirle a Andrés Arauz. En la siguiente escena no le dan la plata. La siguiente escena, discrepancia de competencias entre el Consejo Nacional y el Tribunal Contencioso. La siguiente escena,
le pasan a que esto dirima al Consejo Nacional Electoral. Mientras eso sucede, Alvarito Noboa queriendo ser candidato. Mientras eso sucede, le califican, sin que sea de manera personalísima, la candidatura a Abdalá Bucaram. Es decir, para mí, la obra completa se llama Vergüenza y Caos Institucional. Y en esa vergüenza y en ese caos institucional, los ecuatorianos vamos perdiendo confianza, la legitimidad se ve afectada y los actores, ¿no es cierto?, que van perdiendo confianza en los ciudadanos, se estarán frotando las manos por ver, ¿no es cierto?, esta suerte de caos, si usted quiere, democrático, en el que estas instituciones irresponsables, provenientes del Trujillato, que nos decían que era la pomada que curaba todos los males en el Ecuador, ¿no es cierto?, lo que vemos es que han agravado los problemas institucionales del Ecuador. En pocas palabras, asambleísta Muñoz, ¿cómo evalúa usted el año 2020 en lo político? ¿Tan nefasto, terrible como en lo económico o peor? Mire, yo no soy de hacer, me gusta quemar el año viejo, no necesariamente lo voy a hacer, pero ahora creo que hay que hacerle 25 años viejos al año 2020, ¿no es cierto? En lo económico, en lo político, en lo sanitario, tenemos un año, ¿no es cierto?, que deberíamos quemarle, pero con toda la fuerza, si usted quiere. En lo político, yo sostengo, digamos, en lo político, lo económico, lo social, lo de salud, tal vez yo le doy una frase. El mundo vive una pandemia, pero Ecuador vive una catástrofe provocada por el moreno virus, ¿no es cierto? Así que nos ha ido pésimo el crecimiento económico, previsiones de decrecimiento entre el 9 y el 12%, caos institucional, ¿no es cierto? No sé si cuando hablaron de esta encuesta de CELAC decían el 11% de credibilidad de Moreno. Me parece que es un dato, pero extremadamente alto. Cuando generoso. La gente, generosísimo. Cuando la Asamblea tenía del 3, Moreno tenía del 5. Así que, Licenia, casi para borrar de la historia el año 2020, borrar de la historia del Ecuador el año 2020. Pero no están cerrando tan mal ustedes en la Asamblea, legislador Muñoz, porque ayer les han dado una certificación ISO por antisobornos. Son además del primer parlamento que tiene esta certificación. Así que muy mal no les va, ¿no? Pero imagínense, ya con eso nuevamente estarían solucionados de los problemas del país. A ver, distingamos a la Asamblea Nacional como institución, quiero que le vaya bien. A las autoridades que están al frente de la Asamblea no han hecho nada, ningún mérito para que les vaya bien. Cosas tan sencillas como estas, Alexis, usted es un ciclista urbano, por ejemplo, ¿cierto? Cosas tan sencillas como estas de tener cercada con vallas y alambre de púas a la Asamblea Nacional muestra, ¿no es cierto?, la poca confianza que se tienen a sí mismos del trabajo que han hecho. Credibilidades del 3%. Esta es la asamblea donde Daniel Mendoza gritaba a los cuatro vientos, ¿no es cierto?, que hay que luchar contra la corrupción. ¿Y dónde está Daniel Mendoza? Esta es la asamblea donde Eliseo Azuero nos decía a nosotros corruptos, ¿y dónde está ahora Eliseo Azuero? Esta es la asamblea, ¿no es cierto?, donde para conseguir votos tuvieron que recurrir al reparto de hospitales. Lo digo con pena, Alexis, porque yo soy asambleísta y por lo tanto también me topan estas críticas. La credibilidad de la asamblea no nos salva a algunos, todos lastimosamente nos vemos afectados, aunque también creo que la gente es clara, sensata e inteligente para distinguir una bancada como la de la Revolución Ciudadana, que nunca puso sus votos, por ejemplo, para la ley humanitaria, o el trabajo de asambleístas, como es mi caso, donde he hecho lo que mis mandantes me obligaron: legislar en favor de las grandes mayorías y fiscalizar contra los abusos, y en mi bancada y en términos particulares eso hemos hecho, Alexis. Así que a nosotros nos va bien, creo, nos está yendo bien como fuerza política. A la asamblea de Mendoza, del reparto de los hospitales, que le den una certificación antisobornos, es un poquito de burla, ¿no? Es como para reírse un poquito. Decidimos en eso, plenamente. Muchísimas gracias, asambleísta Muñoz, por su presencia y por la información que nos ha proporcionado. Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, en la primera entrega de Punto Noticias. Alexis. Muy amable, legislador. Un gusto como siempre. Se nos quedan algunos temas pendientes que quisiéramos conversar con Pavel Muñoz. Lo haremos probablemente en una próxima oportunidad. Y yo sí quería saber, conocer un poco más a profundidad el tema de su candidato presidencial, la propuesta del trabajo digno. No sé si podemos en 20 segundos, asambleísta, una explicación breve de cuál es, digamos, en esencia, la propuesta que tiene que ver con el trabajo digno universal de parte de la candidatura de Andrés Arauz. En 20 segundos, Alexis. Nosotros tenemos una convicción dividida en tres partes. La primera, trabajo, trabajo, trabajo. La segunda, futuro. Y la tercera, dignidad.
Y esto supone que en la lista 1, donde está Andrés Arauz y Carlos Rabascal, y en la lista 1, donde estamos el equipo de asambleístas que debemos acompañarle, cuidado, la gente se confunde, Alexis, un presidente que llega sin su mayoría en la asamblea no puede legislar. Así que, y no puede gobernar. Así que para que podamos, digamos, conseguir esa consigna que hoy quieren los ecuatorianos, trabajo, futuro y dignidad, la solución es Andrés Arauz, Carlos Rabascal y evidentemente sus compañeros en la lista 1. Evidentemente nos falta mucho por conversar. La propuesta que estamos haciendo de 800,000 plazas de trabajo concretas, construidas técnicamente. Yo he sido parte de ese equipo, Alexis, da para que conversemos mucho, pero creo que nosotros hemos sintetizado en esto. Trabajo, futuro y dignidad es lo que grita la sociedad ecuatoriana y lo que les daremos desde la lista 1 si contamos con su favor el 7 de febrero, Alexis. Así que yo un abrazo para usted, para Liceña, para toda la gente que sigue Pichincha Universal y dispuesto de que conversemos cuando ustedes así lo quieran. Usted también está en la lista de candidatos, ¿no? También estoy por la ruralidad de Quito. Recordemos que Quito tiene 33 joyas, que son las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy liderando esa lista y desde hoy que hemos empezado el receso legislativo, no pararé hasta el 7 de febrero en un trabajo comprometido con nuestros mandantes porque, Alexis, insisto, hay que recuperar la esperanza de los ecuatorianos. Es un momento muy duro, pero cuidado, nos ganan, ¿no es cierto?, la esperanza para enfrentar así, con convicción, las elecciones del 7 de febrero y ganarlas. Gracias, asambleísta Muñoz. A ustedes dos. Muy amable. 8:13, Alexis. Tiempo de hacer una pequeñísima pausa para continuar analizando ya el tema del porte de armas. ¿Qué tan conflictivo puede ser esto? ¿Va a ser el remedio peor que la enfermedad? Ya regresamos para conversar de ese tema. Vale, vamos.